Hubo una época en que la península ibérica aún no era España, ni mucho menos. En cambio, parecía un mosaico fragmentado, una tierra de lenguas entrecruzadas, dinastías rivales y credos superpuestos. Recorrer sus pueblos en el siglo XI era escuchar un coro de lenguas: castellano, catalán, gallego, vasco, árabe y hebreo. Iglesias de piedra se alzaban junto a mezquitas. Bulliciosos zocos prosperaban a pocos valles de las aldeas cristianas fortificadas. La diversidad no era un adorno, sino la esencia misma de la vida. Sin embargo, bajo esta riqueza yacía tensión. Cada comunidad tenía sus propias leyes, lealtades y ambiciones, y este mosaico se convertiría tanto en la semilla como en el lastre de un futuro imperio. La Reconquista, a menudo imaginada como una marcha directa hacia el sur, no fue nada parecido. Fue un conflicto de lenta evolución, salpicado de treguas, traiciones y una coexistencia precaria. Desde el año 711, cuando los ejércitos musulmanes arrasaron la península, los reinos cristianos del norte lucharon por recuperar la tierra, pero 8 siglos de avances y retrocesos difuminaron la línea entre conquistador y vecino. A veces, los cristianos se aliaban con gobernantes musulmanes contra cristianos rivales. En otras, las taifas musulmanas pagaban tributo a los reyes cristianos a cambio de la paz. Era menos una cruzada que una partida de ajedrez perpetua, donde cada movimiento dependía de la supervivencia más que de la ideología. Y, sin embargo, a lo largo de esos siglos de frentes cambiantes, se forjó una cultura de resiliencia. Agricultores en Castilla, soldados en León, comerciantes en Aragón, todos se acostumbraron a un mundo donde las fronteras se movían como mareas. Nadie podía imaginar aún que de esta tierra inquieta surgiría una potencia global. Para el siglo XI, el mapa de la Iberia cristiana presentaba 5 actores principales: Castilla, León, Aragón, Navarra y Portugal. Ambos compartían fe y enemigos, pero rara vez unidad. Castilla, vasta y ambiciosa, a menudo chocaba con Aragón o León tanto como con el sur musulmán. Navarra luchaba por mantener sus fronteras montañosas frente a sus vecinos más grandes. Portugal, un reino joven, avanzaba hacia el Atlántico, forjando su independencia. La fragmentación era la norma. Las rivalidades se enconaban no solo entre las coronas, sino también dentro de ellas, mientras nobles, obispos y monarcas luchaban por el dominio. Un rey castellano podía mandar en teoría, pero muchos señores poseían más riqueza y soldados que la propia corona. El poder se negociaba, no se imponía, y en Aragón la situación tomó una forma diferente. La corona de Aragón nunca fue un simple reino, sino una federación. Aragón, propiamente dicho, Cataluña, Valencia y posesiones de ultramar en el Mediterráneo como Sicilia, Cerdeña y, posteriormente, Nápoles. Cada territorio conservaba sus propias leyes, parlamentos y monedas. El rey actuaba menos como un monarca absoluto y más como un árbitro sujeto a un pacto. Esta tradición pactista limitaba la autoridad real, pero fomentaba una cultura política de negociación. Castilla soñaba con un poder central, pero Aragón perfeccionó el arte del compromiso. Entonces, a mediados del siglo XIV, una calamidad azotó desde más allá de la política: la peste negra. Azotando las ciudades ibéricas, mató a quizás 1/3 de la población. Las aldeas rurales se vaciaron, los campos quedaron inactivos y la hambruna se apoderó de ellas. Los supervivientes vivían con miedo, buscando respuestas. La ira encontró chivos expiatorios. En 1391 estallaron violentos pogromos contra las comunidades judías, un trágico presagio de la intolerancia que más tarde moldearía la unidad de España. Placio, la tierra que antaño prosperó gracias a la coexistencia cultural, ahora mostraba grietas de sospecha y persecución. Sin embargo, paradójicamente, estos mismos siglos de crisis dieron origen a los primeros esbozos de una autoridad central. En Castilla, monarcas como Enrique III y Juan II intentaron frenar el poder de los grandes nobles. Construyeron burocracias rudimentarias, como el Consejo Real,
integrado no solo por nobles, sino también por juristas cualificados. Por primera vez, el idioma de gobierno comenzó a estandarizarse. El castellano se promovió como lengua administrativa, eclipsando gradualmente los dialectos locales. Lo que había sido una multitud de voces comenzó a percibir, débilmente, una sola nota. Aragón, mientras tanto, encontró en el Mediterráneo una vía para desahogar sus presiones internas. La expansión hacia Sicilia y Nápoles le otorgó prestigio internacional, aunque agotó los recursos internos. Solm. Los comerciantes de Barcelona no soñaban con los campos de Andalucía, sino con los puertos de Génova, las rutas de las especias y los mercados de la seda. Su mirada se volvió hacia el este, mientras que la de Castilla permaneció fija en el sur. Se esbozaban dos visiones del destino, visiones que, décadas después, convergerían a medida que se acercaba el siglo V. Pensadores y consejeros comenzaron a susurrar sobre una monarquía fuerte, como la única solución al caos. Las constantes disputas de la nobleza habían desangrado los reinos. Solo un poder central podía imponer la paz. Esto no era todavía absolutismo, pero era el embrión de la monarquía moderna. De la turbulencia arraigó una idea peligrosa, que la unidad no era solo deseable, sino necesaria. Para sobrevivir, Iberia necesitaba reyes capaces de dominar a los nobles, silenciar a los parlamentos y unificar la fe. Esto nos lleva a un punto de comparación. Adox. En su debilidad, Iberia ya forjaba su fuerza. Las guerras incesantes enseñaron resistencia y organización militar. Las plagas y hambrunas cultivaron el fatalismo, pero también la obsesión por el orden. El panorama multilingüe y multicultural entrenó a los gobernantes a pensar en pluralidad, incluso cuando su sueño era la uniformidad. La península era como una forja, maltratada a fuego y martillo, endureciéndose lentamente hasta convertirse en un arma que nadie aún reconocía. A mediados del siglo XV, Granada seguía siendo el último bastión musulmán, aferrándose a la supervivencia mediante la diplomacia y el tributo. Sus blancos palacios y mezquitas se alzaban como recordatorios de un mundo que se negaba a desaparecer. Para los gobernantes cristianos, Granada era a la vez una amenaza y una promesa, la joya final para completar la corona. Sin embargo, antes de poder conquistar el exterior, Castilla y Aragón tuvieron que conquistarse a sí mismas, vencer a sus nobles, pacificar sus facciones y encontrar un camino hacia algo más grande. Ese camino pronto se abriría a través de un matrimonio en 1469, una unión que parecía ordinaria, pero que llevaba el peso del destino. Por ahora, sin embargo, Iberia seguía dividida, una península de rivales y supervivientes. No era la cuna evidente de un imperio, pero la historia rara vez se basa en lo obvio. A veces, las tierras más divididas dan origen a los poderes más perdurables. El siglo XV en Iberia fue una época de incertidumbre, donde las coronas vacilaban, los nobles gobernaban como reyes y la lealtad fluctuaba con los vientos de la fortuna. No fue el destino lo que unió a Fernando e Isabel, sino una maraña de traiciones, ambiciones y guerras civiles. Para comprender el peso simbólico de su matrimonio, primero debemos sumergirnos en el caos que lo precedió. Castilla. Un reino de sombras. Pocos reinos encarnaron la inestabilidad tanto como Castilla, vasto y rico en recursos. Era teóricamente el más fuerte de los reinos cristianos. Sin embargo, su poder se veía constantemente socavado por una nobleza que actuaba como si la monarquía existiera solo para su conveniencia. La autoridad real era frágil, a menudo secuestrada por facciones aristocráticas que trataban al rey como un peón. Durante el reinado de Juan II de Castilla, 1406-1454, un hombre dominó, Álvaro de Luna, el favorito del rey y un administrador talentoso. Durante décadas intentó fortalecer el poder real contra la nobleza, pero sus reformas generaron odio entre la aristocracia, que finalmente convenció a Juan II de ejecutarlo en 1453, con su muerte. El sueño de una monarquía estable se derrumbó. En los años siguientes, el faccionalismo floreció, y cada gran familia buscaba ventajas en la debilidad del rey. El sucesor de Juan, Enrique IV,
heredó este caos conocido como el impotente. Enrique fue objeto de burla por su carácter indeciso y por su incapacidad, o falta de voluntad. Para controlar a la nobleza, circulaban rumores sobre su vida privada, y cuando nació su hija Juana, muchos murmuraron que no era hija suya, sino fruto del romance de la reina Juana de Portugal con Beltrán de la Cueva, un cortesano. La niña fue llamada despectivamente la Beltraneja. Este escándalo puso en duda su legitimidad y, por ende, el futuro de la corona castellana. Castilla tenía riqueza y ejércitos, pero desconfiaba de sus gobernantes. Cualquier debilidad invitaba a la rebelión. Aragón, el peso de la diversidad. Mientras tanto, al otro lado del Ebro, la corona de Aragón vivía su propia tormenta. A diferencia de Castilla, Aragón no era un solo reino, sino varios unidos. Aragón propiamente dicho, Cataluña y Valencia en la península, además de territorios a lo largo del Mediterráneo. Cada uno tenía sus propias leyes y privilegios. Los reyes no eran gobernantes absolutos, sino negociadores, obligados a respetar las instituciones locales. Este sistema funcionaba en tiempos de estabilidad, pero en tiempos de crisis se convertía en una trampa. El rey Juan II de Aragón, 1458-479, ya padre de Fernando, enfrentó una de estas crisis en Cataluña. El declive económico y el resentimiento hacia la autoridad real desencadenaron una larga guerra civil, 1462-1472, en la que las facciones convocaron a potencias extranjeras e incluso ofrecieron la corona catalana a forasteros. Juan luchó encarnizadamente, recuperando finalmente el control, aunque a un alto precio. El prestigio de Aragón se debilitó y sus recursos se agotaron. Fernando creció en este ambiente de conflicto, aprendiendo el arte de la supervivencia y la maniobra política de las luchas de su padre. La experiencia lo haría astuto, disciplinado y cauteloso, cualidades que le serían muy útiles como rey. Un matrimonio con destino, en este contexto de reinos fracturados y monarcas desacreditados. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 parece casi milagroso. Sin embargo, no nació de un destino romántico, sino de un cálculo frío. Isabel, hermanastra de Enrique IV, se posicionó como una alternativa a Juana la Beltraneja, pero para triunfar necesitaba aliados. Aragón, por su parte, buscó la fortaleza de Castilla para compensar su propia debilidad interna. La unión fue pragmática. Dos herederos enfrentados que reconocían mutuamente la oportunidad de asegurar sus tronos. Su matrimonio en Valladolid se mantuvo en secreto al principio, ya que Enrique IV se oponía y favorecía la pretensión de su hija Juana. Isabel incluso le había prometido a Enrique que no se casaría sin su consentimiento, pero rompió ese juramento cuando se le presentó la oportunidad. La decisión era arriesgada. Si la fortuna cambiaba, podría ser desheredada, incluso ejecutada. Sin embargo, la determinación de Isabel era clara. No sería un peón de los designios de otros. Fernando, disfrazado de sirviente para llegar sano y salvo a Castilla, mostró la misma osadía. Ambos se conocieron y se casaron, uniendo no solo sus vidas, sino también el destino de sus coronas. Aún no era la unión de España, pero fue el primer giro en torno al cual giró la historia. El trasteanse la Guerra Civil Castellana. La muerte de Enrique IV en 1474 sumió a Castilla en una guerra civil. De un lado estaban Isabel y Fernando, respaldados por una coalición de nobles que anhelaban estabilidad y una monarquía capaz de imponer el orden. Del otro lado estaba Juana la Beltraneja, apoyada por familias poderosas y, crucialmente, por Portugal. El rey Alfonso V de Portugal incluso se casó con Juana, reclamando la corona castellana en su nombre. El conflicto fue brutal, librándose en ciudades, castillos y campos por toda Castilla. En la batalla de Toro de 1476, ambos bandos se alzaron con la victoria, pero políticamente fueron Isabel y Fernando quienes salieron fortalecidos. Poco a poco, sus fuerzas ganaron el control y la legitimidad del gobierno de Isabel fue aceptada.
Para el TEN, la paz de Alcazabas en 1479. Portugal reconoció a Isabel y Fernando como monarcas de Castilla, mientras que España renunció a sus reivindicaciones sobre las islas atlánticas, excepto las Canarias. La guerra civil dejó cicatrices, pueblos en ruinas, una nobleza debilitada y profundos recuerdos de traición. Pero también endureció a Isabel y Fernando. Habían presenciado de primera mano el caos de la lealtad dividida, la ruina que trajo consigo el faccionalismo. Desde entonces, creyeron que la monarquía no solo debía gobernar, sino dominar. Nunca más se toleraría ningún acuerdo con pretendientes rivales. Hacia un nuevo tipo de monarquía así, a finales de la década de 1470, el escenario estaba preparado. Y Castilla, cansada de la anarquía, aceptó a Isabel como reina. Aragón, agotado por las guerras catalanas, depositó sus esperanzas en Fernando. Dos reinos, aún legalmente separados ahora, compartían una pareja de monarcas casados. Sí, su unión no fue sentimental, sino estratégica. Una doble corona que recaía sobre las mismas cabezas, cada una reforzándose mutuamente. Las lecciones de su juventud eran claras. Habían heredado reinos marcados por monarcas débiles, nobles ostentosos y una guerra civil interminable. Su misión, tal como la veían, era nada menos que rehacer la monarquía misma, crear un poder que no pudiera ser desafiado desde dentro. Para ello, necesitarían instituciones, fe y, a veces, fuerza. Sobre todo, necesitarían una visión. Transformar los fragmentos de Iberia en una unidad tan fuerte que pudiera proyectar su poder más allá de sus fronteras. Los llevaría a Granada, a Roma y al otro lado del Atlántico. Pero el crisol estaba allí. En las guerras civiles e intrigas de mediados del siglo XV, del caos, se forjaron los reyes católicos. Cuando Isabel y Fernando aseguraron sus tronos, no heredaron un reino en paz, sino dos coronas plagadas de fracturas. Castilla se había visto desgarrada por rivalidades nobiliarias, Aragón debilitado por décadas de revuelta catalana. Su matrimonio unió a dos sociedades agotadas, pero solo en teoría. En la práctica, ambos monarcas comprendieron que, sin reformas decisivas, sus coronas permanecerían frágiles, amenazadas para siempre por las mismas fuerzas que casi habían destruido a sus predecesores. Su genio residió en su realismo. No intentaron crear una nueva España. En cambio, utilizaron las herramientas de su tiempo para adaptar las estructuras existentes hacia la unidad, tejiendo una monarquía autoritaria dentro del entramado de las instituciones medievales. Fue un acto de equilibrio. Centralización disfrazada de tradición. Innovación camuflada en la costumbre. La unión de coronas, no de reinos. Se suele decir que 1469 marcó el nacimiento de España. Esto es engañoso. Legalmente, Castilla y Aragón seguían siendo distintas. Cada una tenía sus propias leyes, parlamentos, monedas y administraciones. Fernando gobernó Aragón como su rey. Isabel gobernó Castilla como su reina, y cada reino resistió cualquier intento de disolver su identidad. Pero mientras las coronas permanecieron separadas, los monarcas eran inseparables. Cada ley, cada política, cada decreto se emitía conjuntamente en nombre de ambos. Los reyes católicos, al presentarse como un cuerpo dual, crearon la ilusión de una monarquía unida. En realidad, practicaban un dualismo pragmático, reforzando el poder mutuo al tiempo que respetaban las separaciones legales de sus reinos. No era un estado según los estándares modernos, pero era algo nuevo. Dos reinos, una dinastía, una visión. La maquinaria del poder. Los corregidores y el Consejo Real. El primer campo de batalla fue interno. Los nobles de Castilla se habían vuelto demasiado poderosos. Considerando la monarquía como su premio, Isabel y Fernando buscaron dominarlos, no mediante una guerra abierta, algo que no podían permitirse, sino superándolos institucionalmente. Reformaron el Consejo Real, transformándolo en el verdadero centro neurálgico del gobierno. Anteriormente dominado por nobles, ahora estaba compuesto por juristas y administradores con formación jurídica. La experiencia sustituyó al linaje como requisito para ejercer influencia.
Por primera vez, comenzó a gestarse una burocracia leal a la corona. En las ciudades, nombraron corregidores, funcionarios reales que supervisaban la vida municipal, recaudaban impuestos e impartían justicia real. Estos hombres eran los ojos y las manos de la monarquía, frenando los abusos locales y asegurando que ninguna ciudad escapara por completo a la supervisión de la corona. En un reino tan vasto como Castilla, esta red de corregidores fue revolucionaria. Los monarcas también reorganizaron la Santa Hermandad, una especie de milicia policía nacional proveniente de las ciudades. Su tarea era proteger los caminos, imponer el orden y quebrantar el poder de los nobles violentos. Aunque inicialmente temporal, la hermandad se convirtió en un símbolo de la justicia real, orden impuesto en nombre de la corona. Estorntou, la fe como pegamento de la unidad. Pero las instituciones por sí solas no eran suficientes. En una tierra fracturada por la diversidad de credos, los monarcas recurrieron a la religión como fuente fundamental de legitimidad. Ser católico se convirtió en sinónimo de lealtad a la monarquía. En 1478, obtuvieron la aprobación papal para establecer la Inquisición española. A diferencia de las inquisiciones medievales dirigidas por la Iglesia, esta era un instrumento real. Su misión era imponer la ortodoxia, inicialmente dirigida a los conversos, judíos que se habían convertido al cristianismo pero eran sospechosos de practicar el judaísmo en secreto. La Inquisición pronto extendió su escrutinio a musulmanes, protestantes y cualquiera que se apartara de la fe católica. La institución inspiraba miedo, pero también creó una identidad común. Ser castellano, aragonés o valenciano importaba menos que ser católico. La ortodoxia se convirtió en el aglutinante ideológico de la monarquía. Uniendo a diversos pueblos bajo una misma fe, los monarcas también afirmaron el control sobre la propia Iglesia. Se aseguraron el derecho a nombrar obispos, nacionalizando así la autoridad eclesiástica. La Iglesia, antaño rival de poder de la corona, era ahora un pilar de ella la Guerra de Granada, la última frontera. Sus políticas encontraron una expresión dramática en la Guerra de Granada, 492, el último capítulo de la Reconquista. Granada, el último emirato musulmán en Iberia, había sobrevivido gracias a la diplomacia y los tributos para el siglo XV. Se vio debilitada por conflictos internos y dependía de aliados norteafricanos. Isabel y Fernando aprovecharon la oportunidad. La guerra no fue simplemente una campaña militar, sino una prueba para la maquinaria de la nueva monarquía. Las tropas se financiaron mediante una tesorería reestructurada. La propaganda presentó el conflicto como una cruzada santa, y la hermandad mantuvo el orden en el frente interno. Incluso la Inquisición contribuyó, difundiendo la idea de que la conquista de Granada era voluntad divina. La guerra fue larga y agotadora, marcada por asedios en lugar de batallas abiertas. Poco a poco, las fortalezas cayeron, las ciudades capitularon y la dinastía nazarí de Granada fue relegada. Sealm, de vuelta. En enero de 1492, el emir Boabdil entregó la Alhambra. La imagen de los reyes católicos entrando en el palacio simbolizó no solo la victoria sobre el Islam, sino el triunfo de la autoridad central sobre siglos de fragmentación. 1492. Un año de finales y comienzos. La caída de Granada no solo marcó un final. Ese mismo año, Isabel y Fernando emitieron el decreto que expulsaba a los judíos de España. Quienes se negaron a convertirse se vieron obligados a exiliarse, dispersándose por el Mediterráneo y más allá. Durante siglos, las comunidades judías habían prosperado en Iberia, contribuyendo a la ciencia, la filosofía y el comercio. Ahora, su partida empobreció la tierra intelectual y económicamente. Pero para los monarcas, la unidad exigía exclusión. Y, sin embargo, 1492 no fue solo un año de finales. También fue el año en que Cristóbal Colón, tras ser rechazado en otros lugares, consiguió el respaldo de los monarcas para su viaje hacia el oeste. Su partida de Palos parecía al principio una pequeña apuesta. Pero cuando regresó con noticias de tierras al otro lado del Atlántico,
el horizonte de la monarquía se expandió más allá de lo imaginable. La reconquista había terminado y la era de la conquista había comenzado. La paradoja de la unidad a principios del siglo XVI. Los reyes católicos se alzaban triunfantes. Habían sometido a sus nobles, impuesto la justicia real, limitado sus reinos por la burocracia y proclamado una unidad religiosa que parecía inquebrantable. Parecían haber construido los cimientos de un Estado moderno. Sin embargo, la paradoja persistía. Castilla y Aragón no estaban fusionados. Cada reino conservaba su identidad, sus leyes, sus instituciones. La unidad de los monarcas era personal, no institucional. Sus hijos y nietos heredarían esta frágil dualidad, y de ella surgirían tanto la fuerza como la debilidad del Imperio español, por ahora. Sin embargo, Isabel y Fernando podían saborear la ilusión de la unidad. Iberia ya no era un mosaico de reinos pendencieros, sino un escenario listo para el imperio. El telón de la Iberia medieval había caído. El drama de la España global estaba a punto de comenzar. Cuando Fernando de Aragón falleció en 1516, una nueva figura ascendió al trono de Castilla y Aragón. Un joven nacido no en Iberia, sino en la ciudad flamenca de Gante. Su nombre era Carlos de Habsburgo, nieto de Fernando e Isabel por su madre, Juana, y del emperador Maximiliano de Austria por su padre, Felipe. Con su herencia, Carlos encarnó un milagro dinástico. Heredó de inmediato Castilla, Aragón, los Países Bajos, Austria y, pronto, el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Con tan solo 16 años, Carlos no era simplemente un rey, sino el centro de una vasta constelación de coronas. Para sus súbditos, la idea era asombrosa. Por primera vez, los reinos ibéricos estaban vinculados no solo entre sí, sino también a las grandes luchas de Europa. La monarquía española, antaño regional, era ahora universal. El peso de la herencia, Carlos llegó a España hablando poco castellano, rodeado de consejeros flamencos que le distanciaron de la nobleza local. Su juventud y su condición de extranjero generaron resentimiento. Muchos castellanos temían que sus riquezas fueran despojadas para financiar guerras lejanas en Alemania o los Países Bajos. Para ellos, la monarquía debía servir a Castilla, no a un imperio que se extendía por la cristiandad. Este descontento estalló en 1520 con la revuelta de los comuneros. Ciudades como Toledo y Valladolid se alzaron contra el rey, exigiendo límites a los impuestos y un gobierno más local y responsable. Por un momento, pareció que España rechazaría las ambiciones imperialistas y se replegaría en su propia identidad peninsular. Pero Carlos aplastó la rebelión en la batalla de Villalar, 1521. Sus líderes fueron ejecutados y se reafirmó la autoridad real. La derrota de los comuneros sentó un precedente. España no sería gobernada por sus ciudades ni por sus nobles, sino por una monarquía centralizada ligada a un destino global. Sin embargo, su revuelta también dejó una sombra persistente. La sensación de que las cargas imperiales se impusieron contra la voluntad del castellano común. Guerras en todos los frentes. Francia, Italia y los otomanos. Una vez seguro en casa, Carlos se volcó hacia el exterior y su mayor rival fue Francisco I de Francia, cuyo reino estaba rodeado por tierras de los Habsburgo. Su lucha por el dominio estalló en una serie de guerras italianas que vaciaron los tesoros y devastaron ciudades. El clímax llegó en 1525 con la batalla de Pavía, donde el propio Francisco fue capturado por las tropas españolas. Por un breve instante, Carlos se erigió como el amo indiscutible de Europa. Sin embargo, las victorias generaron resentimiento. Otras potencias pronto se aliaron contra él. Francia, el papado e incluso algunos estados italianos. Al mismo tiempo, el Imperio otomano presionaba desde el este. Bajo el mando de Solimán el Magnífico, los ejércitos turcos amenazaban Hungría y Viena, mientras que las flotas otomanas incursionaban en el Mediterráneo. España, ligada a su papel de defensora de la cristiandad, cargó con el coste de una vigilancia incesante tanto por mar como por tierra. Defensora de la fe. La reforma, pero el mayor desafío para Carlos no provino de los turcos ni de los franceses, sino del propio cristianismo.
En 1517, las tesis de Martín Lutero dieron origen a la Reforma protestante. Como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos se consideraba el protector de la unidad católica. Se enfrentó a Lutero en la Dieta de Worms, 1521, y le exigió que se retractara. Lutero se negó, y las tierras alemanas se dividieron en bandos protestantes y católicos. Durante décadas, Carlos luchó por restaurar la unidad, pero las guerras de religión consumieron su energía y riqueza, ganó batallas, pero nunca resolvió la división. A mediados de siglo, era evidente que la Reforma había dividido permanentemente a la cristiandad. El sueño de un único imperio católico se desvanecía, a pesar de todos sus esfuerzos a través de los océanos, México y Perú. Incluso mientras Europa se desgarraba, los acontecimientos del otro lado del Atlántico transformaron el reinado de Carlos. En 1519, Hernán Cortés inició la conquista del Imperio Azteca en México. Para 1521, la poderosa ciudad de Tenochtitlán había caído. Una década después, Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca en Perú. Los tesoros de estas civilizaciones, oro, plata y riquezas inimaginables, comenzaron a fluir hacia España. Las minas de plata de Potosí, en los Andes, se convirtieron en el motor de una nueva economía mundial. Aparentemente, la riqueza del imperio era infinita. Y, sin embargo, esta abundancia conllevaba una maldición. La avalancha de lingotes de oro provocó una inflación galopante en Castilla, erosionando el valor del dinero, desestabilizando la agricultura y agobiando a la gente común con el aumento de precios. España se enriqueció en tesoros, pero su productividad fue pobre, dependiente de la plata, que podía desaparecer con una tormenta o una incursión pirata, una grandeza frágil. Para la década de 1540, el imperio de Carlos se extendía desde Viena hasta Lima, desde Amberes hasta Manila. Pocos gobernantes en la historia habían alcanzado tal extensión. Artistas y cronistas lo celebraron como el monarca universal, elegido por Dios para defender la fe y preservar el orden. Pero los costos fueron asombrosos. Castilla cargó con el peso de los impuestos. Sus campesinos sufrían bajo el peso de una carga que apenas comprendían. Los príncipes alemanes lo desafiaron. Los reyes franceses lo sobrevivieron. Las flotas otomanas lo desafiaron. Y el protestantismo se extendió a pies a pesar de sus condenas. Para la década de 1550, cansado y desilusionado, Carlos reconoció la imposibilidad de conservarlo todo. En 1556, abdicó. Dividió su herencia. Las tierras de Europa Central pasaron a su hermano Fernando, mientras que España, su imperio de ultramar, los Países Bajos e Italia, a su hijo Felipe II. La paradoja imperial. El reinado de Carlos V marcó la transformación de España, de potencia peninsular a corazón palpitante de un imperio global. Heredó coronas, pero también contradicciones, riquezas que se debilitaron, victorias que engendraron enemigos, una fe que dividió. Su sueño de una monarquía cristiana universal se derrumbó por su propio peso. Sin embargo, en el fracaso, preparó el camino para algo perdurable. España ya no sería la única campeona de la cristiandad. Bajo Felipe II, sería el centro de un imperio definido no por la unidad de Europa, sino por la voluntad singular de España. Carlos terminó sus días no en un palacio, sino en el tranquilo monasterio de Yuste, buscando la paz en la oración. Tras él, dejó un mundo transformado, una España ahora cargada con la responsabilidad global, y un hijo que heredaría tanto la grandeza como la fragilidad de su visión. Cuando Carlos V abdicó en 1556, cedió a su hijo no un trono, sino un laberinto. El imperio se extendía por continentes, desde las montañas de plata de Perú hasta los mercados de Amberes, desde los puertos de Manila hasta los campos de batalla de Italia. Ningún monarca en la historia había gobernado una herencia tan vasta. Sin embargo, la grandeza era engañosa. Tras los tesoros se escondían deudas. Tras las victorias, pueblos exhaustos. Tras el sueño de una monarquía universal, fracturas que jamás podrían sanar del todo. En aquel mundo apareció Felipe II,
un rey muy diferente de su padre. Mientras Carlos era cosmopolita, nacido en Flandes y con fluidez en varios idiomas, Felipe era profundamente castellano, austero y cauteloso. Rara vez salía de Iberia y prefería gobernar desde el corazón de España, donde Carlos había buscado la gloria en los campos de batalla de Europa. Felipe buscaba el control a través de la burocracia, los documentos y la fe. Si Carlos I soñaba con un imperio universal, Felipe II crearía algo más limitado, pero no menos ambicioso. Un imperio español de fe y disciplina, dirigido no desde los campamentos alemanes, sino desde los salones de granito de Madrid y el palacio monasterio de El Escorial. El imperio, bajo un mismo escritorio, Felipe era famoso por su ética de trabajo. Se levantaba antes del amanecer. Pasaba horas en su escritorio rodeado de papeles e insistía en revisar personalmente hasta los detalles más insignificantes del gobierno. Para él, el imperio era un rompecabezas que debía resolverse, provincia por provincia, edicto por edicto. Sus ministros se quejaban de que nada podía hacerse sin su firma. Para Felipe, delegar significaba dilución. La autoridad debía fluir directamente del rey. Esta obsesión daba a España una apariencia de unidad, de Lisboa a Nápoles, de México a Manila. Los decretos llevaban su nombre. Sin embargo, también generaba parálisis. Mientras los enemigos se movían con rapidez, la corte de Felipe a menudo se veía inundada por el papeleo. Su visión centralizada dio coherencia a España, pero frenó sus reflejos en un mundo que exigía velocidad, un dominio global bajo el reinado de Felipe. España alcanzó su mayor extensión territorial, mas en 1580 heredó la corona de Portugal tras la muerte del rey Sebastián y la extinción de la dinastía Avis, durante 60 años. Los dos imperios ibéricos estuvieron unidos bajo un solo rey. España dominaba ahora no solo América y partes de Europa, sino también Brasil, los fuertes atlánticos de África y las rutas de las especias de Asia Filipinas, nombrada en su honor. Cimentó la presencia española en el Pacífico. Desde Manila, galeones zarpaban anualmente hacia Acapulco, transportando seda y porcelana a cambio de plata mexicana. Esta fue la primera verdadera economía global, y España se situó en su centro. Pero la grandeza conllevaba vulnerabilidad. Las flotas de plata eran perseguidas por corsarios ingleses como Francis Drake. Los piratas acechaban el Caribe. El Asia portuguesa agotaba sus recursos, mientras Castilla luchaba por financiar las guerras en Flandes e Italia. El imperio era a la vez una joya y una cadena. Guerra en todos los frentes. El reinado de Felipe fue un mosaico de conflictos contra el imperio otomano. Continuó la lucha de su padre. El momento decisivo llegó en 1571 con la batalla de Lepanto, donde una coalición de flotas cristianas lideradas por España derrotó a los turcos en el Golfo de Corinto. Para sus contemporáneos, Lepanto no fue solo una batalla, sino una guerra santa en el mar, prueba de que España era la defensora elegida por Dios para la cristiandad. Sin embargo, la victoria en el este no pudo detener la rebelión en el norte. En los Países Bajos, la resistencia protestante al dominio español estalló en la Guerra de los 80 años. La insistencia de Felipe en la uniformidad religiosa convirtió los agravios políticos en una revuelta que ningún ejército pudo reprimir. Los Países Bajos se convirtieron en una herida sangrante, drenando tesoros y mano de obra durante décadas. Quías contra Inglaterra. Felipe se enfrentó a Isabel I, quien apoyó a los rebeldes holandeses y desató a los corsarios contra la navegación española. En 1588, Felipe lanzó su apuesta más famosa, la Armada Invencible, una flota masiva destinada a invadir Inglaterra y derrocar a la reina protestante. Pero las tormentas, los fallos logísticos y la resistencia inglesa destrozaron la armada. La derrota fue una humillación, aunque España siguió siendo formidable en el mar. También en Francia, España se vio envuelta en guerras de religión, apoyando a las facciones católicas contra los hugonotes protestantes. Desde Flandes hasta el Canal de la Mancha, desde Nápoles hasta París, Felipe luchó por imponer el orden católico. Su imperio fue a la vez espada y escudo de la Contrarreforma.
El precio de la plata. Todas estas guerras dependían de la plata de América. Desde Potosí y Zacatecas, los barcos transportaban montañas de lingotes a Sevilla. La riqueza deslumbró a Europa. Durante un tiempo, los recursos de España parecieron inagotables, pero la abundancia de plata tenía un coste oculto: la inflación. Los precios subían sin cesar, erosionando los ingresos de campesinos y artesanos. La economía de Castilla, dependiente de las importaciones y la agricultura, no podía mantener el ritmo. Las industrias se estancaron mientras los comerciantes extranjeros se enriquecían abasteciendo los mercados españoles. La propia corona, a pesar de los ríos de plata, se declaró en bancarrota en múltiples ocasiones. El tesoro enriqueció a los enemigos de España tanto como la propia cultura en medio de contradicciones, incluso con dificultades económicas y guerras prolongadas. El reinado de Felipe VI presenció una edad de oro cultural. En arte, el Greco pintó sus lienzos visionarios, llenos de santos alargados y cielos tormentosos. En literatura, Cervantes escribió la primera parte de Don Quijote, un reflejo de las contradicciones de España: grandeza e insensatez, idealismo y decadencia. Dramaturgos como Lope de Vega llenaron los escenarios con dramas que aún resuenan. Y en las llanuras de Castilla se alzaba el monasterio palacio de El Escorial, la creación más personal de Felipe VI, una vasta cuadrícula de piedra, austera y monumental. Simbolizaba su visión de la monarquía: devota, centralizada, eterna. Era a la vez palacio, monasterio y mausoleo, un reino de piedra que reflejaba un reino de fe. La carga de la grandeza. A la muerte de Felipe VI en 1598, España se encontraba en la cúspide de su expansión territorial. Gobernaba más tierras, poseía más plata y proyectaba mayor influencia cultural que cualquier reino de su época. Sin embargo, tras el triunfo yacía el agotamiento. La revuelta holandesa seguía sin resolverse. Inglaterra seguía invicta. La inflación carcomía la economía y los campesinos castellanos soportaban impuestos abrumadores mientras los nobles evadían responsabilidades. La monarquía había logrado un imperio, pero a costa de vaciar su propia sociedad. Felipe dejó a su hijo, Felipe III, no solo vastos dominios, sino también deudas abrumadoras y guerras interminables. Su reinado fue a la vez un cenit y una advertencia, una visión de un imperio sostenido por la fe y la plata, pero lastrado por una fragilidad interior. El rey, que había gobernado el mundo desde su escritorio, yacía ahora en El Escorial, sepultado en piedra. España, aparentemente invencible, ya cargaba con las semillas de la decadencia. Cuando Felipe II falleció en 1598, España se encontraba en la cúspide de su expansión territorial, desde Nápoles hasta Nueva España, desde los Países Bajos hasta Filipinas. La monarquía se extendía por todo el mundo. Sin embargo, bajo la superficie de la grandeza, sus cimientos se debilitaban. El siglo XVII revelaría la paradoja del imperio español, deslumbrante en cultura, formidable en prestigio, pero desangrándose lentamente por el agotamiento, las deudas y el peso de ambiciones insostenibles. Una monarquía de favoritos, Felipe III heredó el imperio, pero carecía de la disciplina incansable de su padre. Mientras que Felipe II se había dedicado incansablemente a la redacción de los documentos de Estado, Felipe III prefería el ocio, dejando el gobierno en manos de los favoritos reales, conocidos como válidos. El principal de ellos era el duque de Lerma, quien se convirtió en el verdadero poder tras el trono. Este sistema de gobierno por favoritos marcó el siglo. Permitió la supervivencia de los reyes débiles, pero también profundizó la corrupción y la mala administración. En lugar de reformar el reino, los válidos a menudo buscaban el enriquecimiento personal. Las decisiones que marcaron el destino de millones de personas quedaron reducidas a intrigas cortesanas. Felipe IV, quien reinó de 1621 a 1665, fue más enérgico, pero igualmente dependiente de un válido, el brillante pero controvertido conde duque de Olivares. Olivares intentó reformas ambiciosas: centralizar la administración,
aumentar los ingresos y unir Castilla y Aragón en una monarquía más unificada. Sin embargo, su visión chocó con los privilegios arraigados, provocando resistencia en lugar de renovación. La expulsión de los moriscos. En 1609, Felipe III ordenó la expulsión de los moriscos, descendientes de la población musulmana de España que se habían convertido al cristianismo tras la Reconquista. A pesar de la conversión, eran sospechosos de practicar el Islam en secreto y considerados una amenaza interna. Alrededor de 300.000 fueron obligados a irse, muchos al norte de África. La expulsión se presentó como un triunfo de la pureza religiosa, completando la visión de los reyes católicos. Sin embargo, también fue un acto de autodestrucción. Los moriscos habían sido hábiles agricultores y artesanos, especialmente en Valencia y Aragón. Su partida dejó regiones enteras paralizadas económicamente. Una vez más, España sacrificó la diversidad en aras de la unidad, y una vez más pagó un precio: la Guerra de los 30 años y la expansión imperial. El destino de España se volvió inseparable de los grandes conflictos europeos. La Guerra de los 30 años, 1618-1648. Comenzó como una lucha dentro del Sacro Imperio Romano Germánico entre protestantes y católicos, pero rápidamente se expandió a una lucha continental. España, como defensora del catolicismo y de los parientes de los Habsburgo, invirtió grandes cantidades de dinero y soldados en la lucha. Al principio, los ejércitos españoles triunfaron. Los temidos tercios, disciplinadas formaciones de infantería, dominaron los campos de batalla europeos. En 1625, España capturó Breda, un momento inmortalizado en la famosa pintura de Diego Velázquez, La rendición de Breda. Pero las victorias no podían durar. Francia, antaño aliada, se volvió contra España bajo el mando del cardenal Richelieu. En 1643, en la batalla de Rocroi, las fuerzas españolas sufrieron una devastadora derrota contra los franceses. Fue más que una batalla perdida. Fue el fin simbólico de la supremacía militar española en Europa. Con la Paz de Westfalia, 1648, España se vio obligada a reconocer la independencia de la República Holandesa, poniendo fin a casi un siglo de revueltas. El imperio seguía siendo vasto, pero su aura de invencibilidad se había desvanecido. Crisis interna. La tensión de las guerras interminables pesaba sobre Castilla. Los impuestos subían sin cesar, mientras que las importaciones de plata de América disminuían debido a la piratería, el agotamiento de las minas y la ineficiencia. La inflación seguía erosionando la riqueza y los campesinos abandonaban las tierras. La despoblación, el hambre y la peste asolaban el campo. Las reformas de Olivares buscaban repartir la carga de forma más equitativa en toda España, obligando a Aragón, Cataluña y Portugal a contribuir tanto como Castilla. Pero esto provocó una rebelión. En 1640, Cataluña se rebeló, declarándose bajo protección francesa. Ese mismo año, Portugal se independizó por completo, restaurando su independencia bajo la dinastía Braganza. España, al límite de sus recursos, no pudo evitarlo. El imperio que una vez había absorbido nuevas coronas ahora las estaba perdiendo. Una edad de oro del arte y la fe. Paradójicamente, el declive político de España coincidió con su apogeo cultural. El siglo XVII fue el siglo de oro, la edad de oro del arte, la literatura y el misticismo español. Diego Velázquez pintó retratos reales de un realismo cautivador, capturando tanto el esplendor como la melancolía de la corte. Las últimas obras de El Greco brillaron con intensidad espiritual. En literatura, El Quijote de Cervantes dio paso a las comedias de Lope de Vega, los dramas filosóficos de Calderón de la Barca y la mordaz poesía de Quevedo. Místicos como Teresa de Ávila y Juan de la Cruz profundizaron la identidad espiritual de España, fusionando el fervor con la introspección. En una época de decadencia, el arte se convirtió tanto en refugio como en espejo, reflejando una sociedad atrapada entre la grandeza y la decadencia. El último Habsburgo, Carlos Herondel. El siglo cerró con tragedia.
En 1675, Felipe IV falleció, dejando el trono a su hijo Carlos II, un rey recordado más por su fragilidad que por su reinado, nacido tras generaciones de endogamia entre los Habsburgo. Carlos sufrió graves problemas de salud y no pudo engendrar un heredero. Su reinado estuvo marcado por la debilidad y la manipulación extranjera. Las potencias europeas miraban a España no con miedo, sino con anticipación, a la espera de la inevitable crisis sucesoria. El imperio, antaño poderoso, se había convertido en un peón en las estrategias de otros. Cuando Carlos II murió en 1700 sin herederos, la línea de los Habsburgo españoles llegó a su fin. La cuestión de quién heredaría el imperio español. Los Borbones de Francia o los Habsburgo de Austria. Desencadenaría una guerra que transformaría Europa. Esplendor y fragilidad. El siglo XVII fue una paradoja. España proyectó una brillantez cultural inigualable mientras sufría derrotas militares, colapso económico y fragmentación política. Mantuvo una vasta extensión territorial, pero su poder disminuyó. Sus reyes gobernaban palacios de oro, pero un reino vaciado por las deudas y la despoblación. El siglo de oro español no fue una época de triunfo, sino de supervivencia. El resplandor del arte y la fe iluminó hasta una monarquía que luchaba contra el declive. Al finalizar el siglo, una era se cerró y otra comenzó. Los Austrias españoles habían ascendido con Carlos V y Felipe II, pero cayeron con Carlos V. El siglo siguiente sería de los Borbones, quienes intentarían reconstruir España desde las cenizas de la grandeza. Y la muerte de Carlos II en 1700, sin herederos, sumió a España en una crisis. El frágil último Habsburgo había dejado tras de sí no solo un imperio en decadencia, sino también una herencia disputada. Su testamento nombró a Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia, como su sucesor para España. Esto ofrecía esperanzas de renovación bajo un joven monarca. Para Europa era una pesadilla. Si Francia y España se unían bajo una sola dinastía, el equilibrio de poder se derrumbaría. Inglaterra, la República Holandesa y Austria temían la creación de una superpotencia franco-española que dominaría el continente. Así comenzó la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714. Un conflicto no solo por el trono, sino por el futuro de la propia Europa. Una Europa en guerra, porque la guerra se extendió desde Flandes hasta Italia, desde Cataluña hasta América. Guais fue un conflicto global antes de que existiera el término. La coalición antifrancesa, liderada por el duque de Marlborough de Inglaterra y el príncipe Eugenio de Saboya de Austria, infligió duras derrotas a Francia y España. En Blenheim, 1704, Ramillies, 1706 y Oudenarde, 1708. Los ejércitos borbónicos fueron aplastados. En Iberia, el conflicto degeneró en guerra civil. Gran parte de Castilla apoyó a Felipe de Anjou, mientras que Cataluña, Valencia y Aragón se unieron al candidato austriaco, el archiduque Carlos, en defensa de sus privilegios históricos. La guerra fue brutal. Las ciudades fueron saqueadas, la población civil sufrió y el comercio se derrumbó. En Cataluña, la lealtad a Carlos no era una mera preferencia dinástica, sino una defensa de las libertades locales frente a la centralización borbónica. Cuando Barcelona cayó ante las fuerzas borbónicas en 1714, la ciudad sufrió una devastación que se recordará durante siglos, el Tratado de Utrecht. La guerra se prolongó hasta que el agotamiento obligó a un acuerdo. Entre 1713 y 1714, los tratados de Utrecht y Rastatt transformaron Europa. Felipe de Anjou fue reconocido como Felipe V de España, pero se vio obligado a renunciar a cualquier derecho al trono francés. España sería borbónica, no franco-española. Sin embargo, el precio fue enorme. España perdió vastos territorios. Austria pasó a manos de los Países Bajos españoles, Bélgica, Nápoles, Milán y Cerdeña. Gran Bretaña pasó a manos de Gibraltar y Menorca, así como del lucrativo asiento, el contrato de monopolio para suministrar esclavos africanos a la América española.
España seguía siendo un imperio, pero su dominio europeo había desaparecido. El porzo siglo español de Carlos V y Felipe II había terminado. Una nueva y menguada España entró en el siglo XVIII, aún vasta en América, pero reducida en Europa. Reformas borbónicas. Centralización y absolutismo. La nueva dinastía borbónica trajo consigo los modelos franceses de monarquía. Inspirado por el absolutismo de Luis XIV, Felipe V buscó fortalecer la autoridad real y debilitar el mosaico de privilegios que durante tanto tiempo había fragmentado a España. Los decretos de Nueva Planta, 1707-1716, abolieron las leyes e instituciones separadas de Aragón, Valencia y Cataluña, imponiendo las leyes y la administración castellanas. Por primera vez, España comenzó a asemejarse a un Estado unificado, al menos en la península. Las instituciones de Castilla se convirtieron en el modelo para todo el país. Los consejos reales dieron paso a ministerios, inspirados en la burocracia francesa. El ejército y la marina se reorganizaron, los impuestos se estandarizaron y la administración se profesionalizó. La monarquía se volvió más centralizada y eficiente, aunque a costa de aplastar la autonomía regional con España y el mundo en general, aunque disminuida. España siguió siendo un imperio global. Sus colonias americanas continuaron aportando plata al tesoro público, aunque el contrabando y la competencia extranjera erosionaron el monopolio. El Caribe se convirtió en un campo de batalla donde los galeones españoles se enfrentaron a los corsarios británicos y holandeses. Gibraltar, ocupado por Gran Bretaña en 1704, siguió siendo una herida constante, símbolo de decadencia e intrusión extranjera en suelo español. Los esfuerzos por recuperarlo, como el asedio de 1727, fracasaron. España ya no era el terror de Europa, sino una potencia secundaria necesitada de aliados. Sin embargo, no todo fue pérdida bajo Felipe V y sus sucesores. Los Borbones impulsaron la reconstrucción naval, las reformas coloniales y la renovación cultural. El largo reinado de la dinastía modernizaría gradualmente a España, sacándola del letargo de los Habsburgo. Fernando VI y la cautelosa estabilidad cuando Felipe V falleció en 1746. Su hijo Fernando VI heredó el trono. A diferencia de su belicoso padre, Fernando buscó la paz y la estabilidad. Su reinado fue más tranquilo, centrado en las reformas internas y la neutralidad diplomática. Invirtió en la reconstrucción de la armada, el fortalecimiento de las finanzas y el fomento del comercio. Fue bajo el reinado de Fernando I que España comenzó a recuperarse del agotamiento bélico, sentando las bases para las reformas más ambiciosas de Carlos III a finales del siglo, de la decadencia a la reforma. La Guerra de Sucesión Española marcó un punto de inflexión. España había perdido su preeminencia europea, pero conquistó una nueva dinastía dispuesta a imponer la autoridad central y modernizarse. Los Borbones trajeron estabilidad tras el caos de los últimos Habsburgo, pero también marcaron el comienzo de una visión más absoluta y centralizada de la monarquía. El siglo XVIII no sería una segunda edad de oro, pero sí una época de reforma, renovación y redefinición del papel de España en el mundo. El imperio seguía siendo inmenso, pero su futuro dependería menos de los sueños de una monarquía universal y más de una adaptación pragmática. España, disminuida pero resiliente, había entrado en la era borbónica. Mediados del siglo XVIII marcó un cambio en la larga historia de grandeza y decadencia de España. El imperio ya no era el coloso que dominaba Europa en el siglo XVI, ni la monarquía agotada de los últimos Habsburgo. En cambio, bajo los reyes Borbones, España entró en un período de reformas, una modernización cautelosa y una renovada vitalidad cultural. Fue la época de la Ilustración, donde los gobernantes de toda Europa buscaron racionalizar la administración, fortalecer el Estado y aprovechar el conocimiento para obtener poder. En España, la figura más emblemática de esta transformación fue Carlos III, 1759-1788, un monarca recordado como el mejor alcalde de Madrid,
pero también como uno de los reyes más eficaces de la historia moderna de España. El legado de Fernando VI antes de Carlos. España vivió el tranquilo reinado de Fernando VI, 1746-1759. Hombre de temperamento melancólico. Fernando evitó involucrarse en guerras europeas, lo que permitió a España consolidarse internamente. Fomentó el comercio, reconstruyó la armada y promovió las academias científicas. Su reinado brindó un respiro, estabilizó las finanzas y sentó las bases para reformas más profundas. Pero fue su medio hermano Carlos III quien encarnaría plenamente el reformismo borbónico. Carlos III. El rey reformista Carlos ya había demostrado ser un gobernante eficaz en Nápoles antes de ascender al trono español. Pragmático, trabajador y guiado por los ideales de la Ilustración, se rodeó de ministros como el conde de Floridablanca y el conde de Aranda, quienes compartían su visión de la modernización. Sus reformas abarcaron todos los ámbitos. Administración, frenó el poder de los nobles atrincherados y fortaleció la autoridad de la corona mediante ministerios y consejos profesionalizados. Economía. Carlos promovió la agricultura desmantelando las restricciones feudales, desecando las marismas y mejorando el riego. Apoyó nuevas industrias como la textil y la construcción naval, a la vez que facilitó el comercio dentro del imperio. Infraestructura. Se ampliaron las carreteras, los canales y el sistema postal. Madrid se transformó con bulevares, monumentos y obras públicas, lo que le valió a Carlos la reputación de gran urbanista. Educación y ciencia. La corona apoyó expediciones científicas a América, jardines botánicos y observatorios. España se unió a la Ilustración en su búsqueda de catalogar y comprender el mundo natural. Religión y la corona. Aunque era un católico devoto, Carlos III redujo la influencia política de la Iglesia. En 1777, expulsó a los jesuitas, acusándolos de socavar la autoridad real. Esta decisión conmocionó a la Europa católica, pero simbolizó la determinación borbónica de anteponer la corona al poder clerical. La Inquisición aún existía, pero su influencia disminuyó. Un nuevo espíritu de regalismo. La subordinación de la Iglesia a la monarquía. Definió la política española. La monarquía ya no compartía el poder con la religión como en la época de los reyes católicos. En cambio, buscaba encauzar la religión al servicio del Estado, reformas coloniales y resistencia. Las reformas borbónicas se extendieron al imperio de ultramar, decididos a maximizar los ingresos y el control. Carlos III y sus ministros reorganizaron la administración estadounidense en intendencias, frenando el poder de las élites locales. Se flexibilizaron las restricciones comerciales para fomentar el comercio entre las colonias y España, reduciendo así el contrabando. Estas reformas revitalizaron los ingresos imperiales, pero también generaron tensiones. Las élites criollas, españoles nacidos en América, se resintieron al ser excluidas de los altos cargos, que estaban cada vez más reservados para los peninsulares. Funcionarios españoles, aunque leales por ahora, las semillas del descontento colonial se sembraron discretamente. Guerra y diplomacia, a pesar de su energía reformista. Carlos III no pudo escapar de las guerras europeas. España se vio arrastrada a la Guerra de los 7 Años, 1756-1763, como aliada de Francia contra Gran Bretaña. Los resultados fueron desastrosos. Gran Bretaña se apoderó de La Habana en Cuba y Manila en Filipinas en 1762, lo que puso de manifiesto la vulnerabilidad imperial de España. Aunque ambos fueron devueltos a cambio de Florida al final de la guerra. La conmoción impulsó una ola de reformas navales y coloniales. Posteriormente, Carlos vengó estas humillaciones en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, 1779-1783. España se unió a Francia y a las colonias americanas rebeldes contra Gran Bretaña. Las fuerzas españolas recuperaron Florida, aseguraron Menorca y sitiaron Gibraltar, aunque sin éxito. Con el Tratado de París de 1783, España recuperó honor y territorio, pero Gran Bretaña siguió siendo el mayor rival del imperio. La Ilustración en España.
El reinado de Carlos III se conoce a menudo como el Renacimiento Borbónico de España. Las artes y las ciencias florecieron. La Real Academia de la Historia, el Jardín Botánico de Madrid y las expediciones a América, como los viajes científicos de los predecesores españoles de Alexander von Humboldt, encarnaron el espíritu de la Ilustración. Madrid, durante mucho tiempo desestimada como corte provincial, se convirtió en una capital moderna. Edificios nuevos como la Puerta de Alcalá y el Origen del Prado como Museo de Historia Natural reflejaban la fusión de la monarquía, la razón y el orgullo urbano. Y, sin embargo, Enlight. El desarrollo en España siempre estuvo moderado por la tradición. Las reformas no llegaron a desafiar la monarquía, la aristocracia ni la fe católica. Era un absolutismo ilustrado, la razón al servicio de la autoridad, no de la libertad. Los límites de la reforma. Las reformas de Carlos mejoraron la eficiencia y el prestigio de España, pero no lograron revertir por completo las debilidades estructurales. La agricultura seguía atrasada. Los nobles aún se resistían a los impuestos y persistía la dependencia de la plata americana. El Estado se fortalecía, pero la sociedad seguía estancada y frágil. Además, las mismas reformas que fortalecieron la autoridad real generaron nuevos resentimientos. En las colonias, los criollos se enfurecieron ante la centralización borbónica. En el país, la gente común a veces se resistía a las políticas de la Ilustración que consideraba disruptivas, como en los disturbios de Esquilache de 1766, cuando Madrid estalló en protestas contra los nuevos impuestos e incluso contra la prohibición de las tradicionales capas y sombreros largos. El pueblo no podía reformarse tan fácilmente como las instituciones, un imperio en su apogeo, y al borde del abismo cuando Carlos III murió en 1788. España parecía renovada. Su armada se reconstruyó, sus colonias se reorganizaron, su capital se transformó y su monarquía era respetada en toda Europa, bajo el reinado de los Borbones. España había recuperado parte del vigor perdido en el siglo XVII. Pero bajo la superficie se avecinaban tormentas, y la Ilustración había desatado nuevas ideas de libertad e igualdad. En las colonias, las élites se irritaban ante las restricciones. En Francia, donde reinaba Luis XVI, yerno de Carlos, la revolución estaba a punto de estallar. En 1788, España se encontraba en una encrucijada, aparentemente fuerte, pero inconscientemente al borde de la convulsión. La era de las reformas estaba a punto de dar paso a la era de la revolución. Cuando Carlos III murió en 1788, dejó tras de sí una monarquía reformada pero frágil. Su sucesor, Carlos IV, 1788-1808, fue menos capaz y su reinado coincidió con uno de los periodos más turbulentos de la historia europea. La Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón Bonaparte. Durante siglos, España se había considerado la espada del orden católico. Pero ahora, al otro lado de los Pirineos, la propia monarquía se derrumbaba. La revolución en Francia desafió no solo la política española, sino también su propia identidad. En una generación, España se enfrentaría a la rebelión, la invasión y la catástrofe nacional, pero también descubriría las semillas del nacionalismo moderno, la sombra de la revolución. Al principio, España reaccionó con horror a la Revolución Francesa. La ejecución de Luis XVI en 1793, cuñado de la reina de Carlos IV, María Luisa de Parma, conmocionó a la corte borbónica. España se unió a la primera coalición contra la Francia revolucionaria. Pero los ejércitos españoles, mal preparados y mal dirigidos, sufrieron la derrota. En 1795, la paz de Basilea obligó a España a ceder Santo Domingo a Francia. Peor aún, España se convirtió en un aliado difícil de Francia bajo el Tratado de San Ildefonso, 1796. La alianza arrastró a España a las guerras de Francia con Gran Bretaña. En 1805, en la batalla de Trafalgar, una flota combinada franco-española fue aniquilada por el almirante Nelson, la Armada Española. Una vez reconstruida con tanto esmero bajo Carlos XIII, quedó destrozada. Los mares, el sustento del imperio, pasaron a manos británicas.
Intrigas cortesanas y parálisis. Mientras Europa se convulsionaba, la corte española se sumía en la intriga. Carlos IV dependía en gran medida de su ministro y favorito, Manuel Godoy, cuyo rápido ascenso de la Guardia Real a primer ministro conmocionó a la nobleza. La impopularidad de Godoy, los rumores de su intimidad con la reina y su aparente sumisión a Francia lo convirtieron en blanco del odio público. Mientras tanto, el heredero al trono, el príncipe Fernando, conspiraba contra su padre y Godoy. La política cortesana paralizó la eficacia del gobierno justo cuando la crisis se agravaba. La intervención de Napoleón. A principios del siglo XIX, Napoleón dominaba la Europa continental. España, formalmente su aliada, era tratada más como un vasallo. En 1807, en virtud del Tratado de Fontainebleau, las tropas españolas permitieron a las fuerzas francesas cruzar España para invadir Portugal, pero Napoleón aprovechó la oportunidad para ocupar ciudades españolas clave. En 1808, las tropas francesas entraron en Madrid. En medio de disturbios y confusión, Carlos IV abdicó en favor de Fernando VII, pero Napoleón convocó a padre e hijo a Bayona. Allí, bajo presión, ambos renunciaron a sus pretensiones. Napoleón entonces colocó a su hermano, José Bonaparte, en el trono español. España, orgullosa, católica, imperial, se vio repentinamente gobernada por una dinastía extranjera. El 2 de mayo y la Guerra de la Independencia, el 2 de mayo de 1808. El pueblo de Madrid se alzó contra la ocupación francesa. La revuelta fue brutalmente reprimida, pero desencadenó una insurrección nacional, desde campesinos hasta sacerdotes, desde guerrillas hasta remanentes del ejército. Los españoles emprendieron una lucha desesperada. Este fue el comienzo de la Guerra de la Independencia, 1808-1814. Conocida en España como la Guerra de la Independencia. Diferencia de las guerras de dinastías formales, fue brutal, popular e implacable. Los guerrilleros españoles, de ahí el nombre de guerrilla, hostigaron a las columnas francesas, cortaron las líneas de suministro y convirtieron el campo en un campo de batalla de emboscadas. La guerra conmocionó a Europa. Napoleón, que había aplastado a emperadores y reyes, se vio desangrándose contra campesinos e irregulares. La úlcera española la llamó, una herida que desgastó su imperio. Una guerra dentro de la guerra. El conflicto peninsular no solo se enfrentó a españoles y franceses, también desgarró a la propia España. Algunos españoles, conocidos como afrancesados, apoyaron a José Bonaparte, viendo en él una oportunidad para la reforma ilustrada. Otros rechazaron la idea misma de un dominio extranjero. La lucha fue tanto nacional como civil, mezclando resistencia y venganza. Mientras tanto, Gran Bretaña aprovechó la oportunidad, bajo el mando del general Arthur Wellesley, posteriormente duque de Wellington. Las tropas británicas desembarcaron en Portugal y avanzaron gradualmente hacia España. Junto con las guerrillas españolas y sus aliados portugueses, debilitaron a los ejércitos de Napoleón. Cádiz y la Constitución de 1812. En medio de la guerra y el caos, la vida política española dio un giro revolucionario. Con el rey en cautiverio y Madrid bajo control francés, los líderes de la resistencia se reunieron en Cádiz, una de las pocas ciudades libres de ocupación. En 1812, las Cortes de Cádiz proclamaron una nueva constitución, un hito en la historia española y europea. Declaró la soberanía nacional, la monarquía constitucional, la libertad de prensa y la abolición de los privilegios feudales, conocida como la Pepa. Se convirtió en un símbolo del liberalismo. Sin embargo, la Constitución también profundizó las divisiones. Conservadores y absolutistas la consideraban peligrosa, mientras que los liberales la abrazaron como el futuro de España. La guerra contra Napoleón fue también una guerra sobre lo que España debía ser. El regreso de Fernando VII para 1814. La fortuna de Napoleón. La situación había cambiado. Derrotado en Rusia y presionado en toda Europa, se retiró de España. Las fuerzas británicas y españolas marcharon sobre Madrid, y José Bonaparte huyó. La monarquía española
fue restaurada en la persona de Fernando VII, recibido como el deseado, pero las esperanzas de un nuevo comienzo se desvanecieron rápidamente. Fernando abolió la Constitución de 1812, restauró la monarquía absoluta y persiguió a los liberales. Los sacrificios de la guerra parecían traicionados. España se había liberado de Napoleón, pero estaba atrapada de nuevo en sus viejas contradicciones. Imperio en peligro. La guerra había devastado a España. Las ciudades yacían en ruinas, los campos abandonados, las industrias colapsadas. Peor aún, mientras España luchaba en Europa, sus colonias americanas comenzaban a movilizarse, inspirados por las ideas de la Ilustración y envalentonados por la debilidad de España. Los movimientos independentistas estallaron en Venezuela, Argentina, México y otros lugares. La crisis de la era napoleónica no fue solo una catástrofe europea para España, sino el principio del fin de su vasto imperio americano. Una nación transformada entre 1788 y 1814. España pasó del optimismo de las reformas ilustradas al abismo de la invasión y la guerra civil. Luchó no solo por la supervivencia, sino por su alma, dividida entre el absolutismo y el liberalismo, la tradición y la revolución. La guerra de la independencia reveló la debilidad de España, pero también despertó un férreo sentido de identidad nacional. Guerrilleros, sacerdotes y campesinos resistieron al mayor ejército de Europa. La Constitución de Cádiz soñó con una España moderna. Incluso en la derrota y la devastación, la nación renació. Pero el precio fue inmenso. España emergió de la era napoleónica exhausta, dividida y enfrentándose al mayor desafío de todos, el desmoronamiento de su imperio americano. Cuando Fernando VII regresó a España en 1814, fue aclamado como el deseado. Tras años de ocupación francesa, muchos españoles anhelaban estabilidad. Sin embargo, su restauración no marcó una renovación, sino una reacción. Fernando abolió rápidamente la Constitución de 1812, restableció la monarquía absoluta y aplastó las esperanzas liberales. España había luchado contra Napoleón en nombre de la libertad y la soberanía, pero su rey optó por la represión. El siglo siguiente fue turbulento. Guerras de independencia en el extranjero, guerras civiles en el país, ciclos alternos de absolutismo y revolución liberal. Al final, España ya no era un imperio mundial, sino una nación fracturada en busca de identidad, el colapso del imperio estadounidense. La mayor pérdida de España no se produjo en Europa, sino al otro lado del Atlántico. Durante las guerras napoleónicas, las colonias, desde México hasta Buenos Aires, se habían gobernado a sí mismas en ausencia de España. Cuando Fernando regresó, exigió obediencia, pero la era de la obediencia había terminado. Entre 1810 y 1825, líderes como Simón Bolívar y José de San Martín lideraron movimientos independentistas en toda Latinoamérica. Las batallas en Boyacá, Carabobo y Ayacucho desmantelaron la autoridad española. A mediados de la década de 1820, España solo conservaba Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La pérdida fue catastrófica. Durante 3 siglos, la plata y el azúcar de América habían sostenido a la monarquía. Ahora España quedaba reducida a una potencia secundaria, aferrándose a sus últimas colonias mientras rivales como Gran Bretaña y Francia ascendían. Conflicto interno. Absolutistas versus liberales. En el ámbito nacional, el siglo XIX fue un torbellino de inestabilidad. Los liberales buscaban la monarquía constitucional, la libertad de prensa y la reforma. Los absolutistas exigían el antiguo orden. Fernando VII oscilaba entre la represión y la concesión, pero su muerte en 1833 desató una nueva crisis. Guas dejó el trono a su hija, Isabel II, aunque muchos conservadores se unieron a su hermano, Carlos, reclamando el trono como Carlos V. El resultado fueron las guerras carlistas, una serie de sangrientos conflictos civiles entre los carlistas, defensores de la tradición, la monarquía y la Iglesia, y los isabelinos, constitucionalistas liberales. El lema, carlista: Dios, patria,
rey, chocaba con los clamores liberales de progreso. España ya no era la espada de la cristiandad, sino un campo de batalla de sus propias divisiones. Isabel II y la inestabilidad, la reina Isabel II, 1833-1868. Creció en un torbellino de golpes de Estado, constituciones y conspiraciones. Su reinado estuvo marcado por una inestabilidad crónica. Los gobiernos ascendían y caían en rápida sucesión. El ejército se convirtió en un factor decisivo, con pronunciamientos generales que derrocaban repetidamente ministerios. La corrupción y el favoritismo desacreditaron a la corona. En 1868, la Revolución Gloriosa obligó a Isabel al exilio. España experimentó brevemente con nuevos regímenes. Una monarquía de corta duración bajo Amadeo de Saboya, 1870-1873, y posteriormente la Primera República Española, 1873-1874. Caótica, fragmentada y rápidamente derrocada. Para 1874, la monarquía borbónica fue restaurada con Alfonso XII, hijo de Isabel II. España volvió a la monarquía, pero la inestabilidad persistió. La restauración borbónica y la frágil estabilidad. La restauración, 1874-1931, buscó estabilizar España mediante un sistema político cuidadosamente gestionado, bajo Antonio Cánovas del Castillo. El poder se alternaba entre conservadores y liberales en un sistema denominado turno pacífico. Las elecciones se manipulaban para garantizar la estabilidad durante un tiempo. El sistema funcionó. Los ferrocarriles se expandieron, las ciudades crecieron y la industria avanzó en Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, bajo la fachada, las tensiones se agudizaban. Regionalismo. Cataluña y el País Vasco exigían autonomía, inestabilidad social. Los trabajadores, influenciados por el anarquismo y el socialismo, organizaron huelgas y levantamientos. Descontento colonial. Cuba, la colonia más rica de España, se resistió al dominio español. La restauración trajo orden, pero no soluciones. El último imperio. Cuba, Puerto Rico y Filipinas. A finales del siglo XIX, el imperio español se había reducido a sus últimas joyas. Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Estas colonias seguían siendo rentables, produciendo azúcar, tabaco y bienes comerciales. Pero también estaban inquietas. En 1868, estalló la Guerra de los 10 años en Cuba, un impulso inicial hacia la independencia. En Filipinas, los movimientos nacionalistas crecieron bajo líderes como José Rizal, quien fue ejecutado en 1896 y se convirtió en un mártir de la independencia. España luchó por conservar sus colonias, pero su poder era frágil. Cuando Estados Unidos, en ascenso como potencia mundial, intervino en 1898, España se enfrentó a su último ajuste de cuentas imperial. El desastre de 1898, la guerra hispano-estadounidense, fue breve y devastadora. Tras la explosión del USS Maine en La Habana, Estados Unidos declaró la guerra. La anticuada Armada Española fue aniquilada en la bahía de Manila y Santiago de Cuba. El Tratado de Paz obligó a España a entregar Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Somos el imperio de Colón y Cortés, que antaño se extendía por los océanos, quedó reducido a fragmentos en África. Para los españoles, 1898 fue el desastre, un trauma nacional. Sí, intelectuales del género La Época del 98. Escritores como Unamuno y Azorín. Reflexionó sobre la decadencia, la identidad y la regeneración. España ya no era un imperio. Era una nación herida, obligada a preguntarse qué significaba ser española sin conquista. Un siglo de pérdida y supervivencia. El siglo XIX fue la época de la desilusión para España. Desde el colapso de su imperio estadounidense hasta las humillaciones de 1898, desde las guerras civiles hasta los regímenes inestables, España pasó de ser una superpotencia mundial a un Estado-nación en crisis. Sin embargo, en medio de la turbulencia, se plantaron las semillas de la modernidad, ferrocarriles,
nuevas industrias, debates intelectuales y los primeros indicios de los movimientos sociales que darían forma al siglo XX. España había perdido su imperio, pero no su historia. El siglo XIX no fue un fin, sino una dolorosa transformación, de coloso imperial a nación moderna, en busca de su lugar en un mundo que ya no dominaba,